En el corazón de una galaxia distante, donde las estrellas parpadeaban como linternas antiguas y los planetas susurraban secretos el uno al otros a través de vientos cósmicos, existieron dos civilizaciones al borde de la guerra. A un lado estaba parado la humanidad, dispersa en innumerables colonias, pero unida bajo su voluntad de sobrevivir. Al otro lado se alzaba el Zaratellanos, seres de piel reluciente que brillaban débilmente en tonos que ningún humano pude comprender completamente, con alargadas extremidades y ojos tan profundos como agujeros negros. La historia comienza a bordo del USS Invincible, un colosal acorazado que flotaba silenciosamente en órbita alrededor de un planeta inexplorado conocido solo por sus coordenadas. X-9743, la tripulación estaba tensa. Se habían extendido rumores sobre la presencia de una reina alienígena cerca. Una figura tan legendaria entre los humanos sentían más mito que realidad. Su nombre era Ayerion, y gobernó a su pueblo con sabiduría mayor que el tiempo mismo. Pero lo que la hacía aterradora no era solo su poder. Era su habilidad para leer emociones, pensamientos. Incluso intenciones a partir de meros gestos o símbolos. Entre los soldados que se preparaban para un posible contacto estaba el capitán Theo Bailen, un hombre cuya reputación le precedía. No era alto ni particularmente imponente, pero su mente aguda y reflejos rápidos le ganaron respeto. Su escuadrón incluía a la teniente Mara Salas, una ardiente piloto que nunca se echó atrás ante un desafío, y el cabo Jack Stravan, un genio de la tecnología cuyos inventos a menudo salvaban todos ellos cuando las cosas se pusieron de lado. Juntos, fueron enviados a explorar la superficie después de detectar inusuales lecturas de energía. A medida que aterrizaban en el mundo alienígena, el aire brillaba de forma antinatural, espeso de humedad y partículas cargadas. Extrañas plantas se balanceaban suavemente a pesar de la ausencia de viento, sus flores bioluminiscentes lanzaban sombras espeluznantes a través del terreno. No pasó mucho tiempo para que el equipo se diera cuenta de que este lugar estaba vivo, no metafóricamente, pero literalmente. Cada paso les hacía eco como si el suelo mismo estuviera mirando. De repente, de la nada, un enorme barco descendió del cielo, flotando sobre ellos como un depredador midiendo el tamaño de su presa. Su elegante diseño brillaba siniestramente contra los hijos gemelos en lo alto, y antes de que nadie pudiera reaccionar, docenas de zaratianos guerreros se materializaron a su alrededor. Sus armas zumbaban suavemente, listas para atacar en cualquier momento. Sin embargo, extrañamente, ninguno despedido. Superó a la propia Ayarion, descansando con sus atuendos. Su corona brillaba con cristales recolectados de estrellas colapsadas, reflejando la luz de formas que parecían imposibles. Ella se mudó con gracia, sus túnicas sueltas se arrastraban detrás de ella como plata líquida. Su mirada se posó sobre los humanos, deteniéndose brevemente en cada rostro hasta que sus ojos cayeron sobre el pecho de Theo, el símbolo cosido en su uniforme. Fue bastante simple. 3 círculos entrelazados formando un patrón triangular. Para la mayoría de los humanos, no significaba nada más allá de ser parte de sus insignias militares. Pero para Ayerion, significaba todo. Sin dudarlo, se agachó, se quitó la corona y la colocó cuidadosamente en el suelo antes de acercarse. Su voz resonó dentro de sus mentes en lugar de sus oídos, ricos y melódicos, pero entrelazados con urgencia. «Llevas la marca», dijo ella, sus ojos brillantes se clavaron en los de Theo. ¿Cómo es esto posible? Confusión ondulado a través del grupo. Ninguno de ellos entendió por qué un emblema tan pequeño provocaría tal reacción. Antes de Theo pudieron responder, las alarmas sonaron dentro de sus cascos. Una repentina oleada de energía pulsó a través del área, golpeando varios soldados desequilibrados. Cuando el caos disminuyó, se encontraron rodeados no solo por zaratellanos, pero también por extrañas criaturas que emergen del bosque. Bestias con múltiples extremidades y dientes dentados, claramente hostiles. «Mantente cerca», gritó Theo, levantando su arma instintivamente. Pero Ayarion levantó una mano, impidiendo que ambos bandos siguieran atacando. «Estas criaturas no son nuestras», explicó con voz ronca. «Ellos han sido despertados por su llegada». Meera se burló, agarrando su rifle con fuerza. «¿Y cómo sabemos que no lo eres mentir? Quizás este sea un truco para bajar la guardia».
Ayarion inclinó su cabeza levemente, estudiando a Meera con una intensidad que hizo temblar al piloto. Entonces ella sonrió, un gesto que de alguna manera logró ser a la vez desarmante e inquietante. Tu escepticismo te sirve bien, joven. Pero confía en mí cuando digo compartimos un enemigo común. Ahora, mientras tanto, Jack se arrodilló junto a uno de los caídos. Bestias, analizando su fisiología con un escáner de mano. Estas cosas son bioingeniería, murmuró, frunciendo el ceño. Alguien o algo los creó deliberadamente. Antes de que alguien pudiera procesar esta revelación, otro temblor sacudió el tierra. Esta vez, sin embargo, vino de debajo de ellos. De las profundidades del planeta surgieron estructuras previamente ocultas, torres hechas de material similar a la obsidiana, que pulsan con la misma firma de energía detectada anteriormente. Símbolos idénticos a los del uniforme de Theo adornaban las paredes, brillando débilmente. De Allen expresión oscurecida. Los antiguos, susurró casi con reverencia. Ellos han regresado. ¿Qué son exactamente los antiguos? Theo preguntó con cautela, bajando ligeramente sus armas. Estuvieron aquí mucho antes que cualquiera de nuestra especie, respondió Ayarion. Creadores de artefactos capaces de remodelar la realidad misma. Y a juzgar por estas marcas, dejaron algo atrás específicamente para ti. Esta declaración encendió una oleada de preguntas entre los humanos. ¿Por qué una civilización antigua dejaría algo por ellos? ¿Qué conexión tenían con seres de millones de años? ¿Viejo? ¿Y por qué ver el símbolo hizo que Ayarion abandonara su corona, un símbolo de su autoridad? A medida que aumentaban las tensiones, también aumentaba el peligro. Más de las surgieron bestias de ingeniería biológica, atraídas por la activación de las torres. Ambos los grupos se dieron cuenta rápidamente de que luchar por separado conduciría a la destrucción mutua. A regañadientes, Ayarion extendió una alianza tentativa para trabajar juntos hasta que se neutralizara la amenaza inmediata. Así comenzó una inquietud asociación. Ayarion los condujo al laberinto y las ruinas, explicando fragmentos de la historia de su pueblo. Entrelazado con leyendas de los antiguos. Según ella, los antiguos alguna vez mediaron la paz entre Varin-galaxias, dejando atrás reliquias infundidas con un poder inimaginable. Sin embargo, el mal uso de estas reliquias condujo a consecuencias catastróficas, obligando a los antiguos a retirarse por completo, borrándose a sí mismos de la existencia para evitar más daños. Y sin embargo, Ayarion continuó, haciendo una pausa antes de una enorme puerta grabada con intrincados patrones. Siempre dejaban pistas para que las generaciones futuras las encontraran, pistas destinadas a los dignos. Theo vaciló, mirando fijamente a la puerta, algo al respecto lo llamó, agitando recuerdos enterrados profundamente en su subconsciente. Recuerdos que él no pudo explícate. Cuando extendió la mano para tocar la fría superficie, las visiones inundaron su mente. Imágenes de seres imponentes elaborando mundos como artesanos moldeando arcilla, hablando lenguajes compuestos enteramente de sonido y color. Cuando volvió a en realidad, todos lo miraban expectantes. ¿Qué viste? Meera preguntó, la preocupación grabada en su rostro. No lo sé, admitió Theo, frotando sus templos. Pero creo que necesito entrar sola. Ayarion asintió, solemnemente, aunque la inquietud parpadeaba en sus ojos. Si los antiguos te eligieron, entonces quizás sea el destino. Pero cuidado, el camino por delante contiene verdades que ninguno de nosotros puede estar preparado para enfrentar. Comenzó con una advertencia críptica, Theo cruzó el umbral, dejando atrás a sus compañeros y nuevos aliados. En el interior, el aire se hizo más pesado, cargado con una energía que crepitaba audiblemente. Las paredes se movieron sutilmente, como si estuvieran vivas, guiándolo más profundamente en el corazón de la estructura. Encontró desafíos en el camino, acertijos que requerían lógica, agilidad y intuición. Cada solución lo acercó más a comprender el propósito del mensaje de los antiguos. Mientras tanto, afuera, Meera, Jax y Ayarion trabajaron incansablemente para defenderse de las olas implacables de ataques mientras vigilaba la entrada. En un momento, durante una escaramuza particularmente feroz, Meera se vio acorralada por una monstruosa bestia del doble de su tamaño.
Justo cuando las garras se acercaban a ella, un rayo de energía golpeó a la criatura, enviándola a extenderse. Girando, vio a Ayarion parado cerca, sosteniendo un arma a diferencia de todo lo que había visto antes. «Me salvaste», dijo Mera incrédula. Ayarion se encogió de hombros elegantemente. «Las alianzas requieren sacrificio. Además, sospecho que tú el capitán todavía tiene mucho que enseñarnos a todos». De vuelta adentro, Teo finalmente llegó al cámara central. En su centro flotaba un orbe cristalino, irradiando calor y luz. A medida que se acercaba, las palabras se formaron en su mente, no hablaba en voz alta, sino que sentía profundamente. Hablaron de unidad, equilibrio y responsabilidad, de legados transmitidos a través de Ian, esperando a aquellos lo suficientemente valientes como para abrazarlos. Pero como Teo se acercó para reclamar el orbe, una figura sombría se materializó ante él. Llevaba una armadura que recordaba tanto a los diseños humanos como a los aratistas, pero no pertenecía a ninguno de los dos. Su voz retumbó, resonando por toda la cámara. Entonces, el elegido llega por fin. La figura sombría se cernía sobre Teo, su presencia amenazante y extrañamente familiar. Su armadura brillaba con una iridiscencia oscura, cambiando de color como aceite en el agua, y su voz resonaba como si fuera hablando directamente a su alma. «Eres indigno», declaró la figura, levantando una mano hacia él. El aire crepitó con energía, y Teo instintivamente retrocedió tambaleándose. «El legado de los antiguos no está destinado a uno como tú». Antes de que Teo pudiera responder, la figura se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible, balanceando su arma, una hoja forjada a partir de lo que parecía luz estelar solidificada. Teo apenas logró esquivarlo, rodando hacia un lado mientras la hoja atravesó el aire donde acababa de estar parado. Se puso de pie rápidamente, corriendo la adrenalina a él. Pero sabía que no podía luchar contra esto estando solo. No era solo poderoso, era de otro mundo. «¿Quién eres tú?», Teo exigió, tratando de ganar tiempo. Sus ojos se lanzaron alrededor de la cámara, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o algún tipo de ventaja. Pero el muro parecía vivo ahora, palpitando débilmente, sin ofrecer una ruta de escape clara. «Soy Beilos», respondió la figura, con un tono que goteaba de desdén. «Guardián de los antiguos secretos». «¿Y tú?», hizo una pausa, inclinando la cabeza de una manera que hizo que la piel de Teo se le erizara. «No eres más que un peón en su gran diseño», una repentina realización golpeó a Teo. «Espera, ¿sirves a los antiguos? Entonces, ¿por qué atacar yo? Si dejaron estas reliquias atrás, ¿no querrías que alguien las encontrara?». Valo se rió. Un sonido tan frío que parecía que se estaba formando escarcha en los huesos de Teo. «Sírvelos». «No, protejo sus errores». Pensaron que podían confiar en los mortales como tú con su poder. Mira lo equivocados que estaban. Con eso, Beto se balanceó nuevamente, obligando a Teo a salirse del camino una vez más. Afuera, Mera, Hax y Ayerion se defendía contra la implacable marea de bestias de bioingeniería. Pero incluso con ala y avanzado armamento y el pensamiento rápido de Hax, los números eran abrumadores. Justo cuando Mera disparó otra bala en el pecho de una criatura gruñona, notó algo extraño. Los ataques se estaban volviendo menos coordinados, casi vacilante. «Se están retirando». Jack gritó, bajando su rifle de plasma ligeramente. Efectivamente, las bestias restantes comenzaron a escabullirse hacia el bosque, sus ojos brillantes se desvanecieron en las sombras. Ayón frunció el ceño, su mirada aguda escaneando el horizonte. «Esto no es cambio», dijo sombríamente. «Algo ha cambiado». Como en Q, un rugido ensordecedor resonó desde dentro de las ruinas, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Sin dudarlo, Ayerion corrió hacia la entrada, sus largas túnicas ondeando detrás de ella. Mera y Hax intercambiaron una mirada antes de seguirlos de cerca. De vuelta adentro, Teo luchaba por mantenerse con vida. Cada movimiento que Beos hacía era calculado, preciso y absolutamente devastador. Teo había logrado agarrar un pedazo irregular de escombros del piso y lo estaba usando para bloquear golpes, pero era solo cuestión de tiempo antes de que Valos asestó un golpe fatal.
No lo entiendes, jadeó Teo, esquivando. Otro golpe. No estoy aquí para quitarles el poder. Estoy aquí para detener lo que venga. Lo que sea que despertó a esos monstruos afuera, está conectado a este lugar. Por primera vez, Valos dudó, los ojos brillantes se entrecerraron, estudiando atentamente a Teo. Explícate, ordenó, bajando ligeramente la hoja. Respirando hondo, Teo contó todo lo que había aprendido desde que llegó al planeta. Los símbolos, las torres, el mensaje de los antiguos sobre la unidad y equilibrio. Si no trabajamos juntos, humanos, zorateos, quienquiera que sea involúcrate, todos vamos a morir. ¿No es eso exactamente lo que se supone que debes prevenir? Veos permaneció en silencio durante un momento, su expresión ilegible. Luego, lentamente, se hizo a un lado, permitiendo que Teo para acercarse al orbe cristalino una vez más. Muy bien, dijo finalmente. Pero sepa esto, si falla, las consecuencias recaerán sobre sus hombros, y solo sobre los suyos. Aliviado pero cauteloso, Teo su atención volvió al orbe. Cuando extendió la mano, la cámara se llenó de luz y las visiones volvieron más fuertes que antes. Esta vez, no eran solo imágenes. Eran voces, recuerdos, emociones inundando su mente. Vio civilizaciones surgir y caer, planetas nacer y destruirse, y siempre, siempre, el mismo tema recurrente, la unidad. Cuando la luz se desvaneció, Teo se encontró agarrando el orbe con fuerza, su cuerpo temblando de agotamiento. La cámara se había transformado. Las paredes ahora se exhibieron intrincados murales que representan escenas de cooperación entre especies, combinando imágenes humanas y zoratistas, sin problemas. De pie junto a él estaba Beilos, su postura relajada, aunque su expresión permaneció vigilada. Has desbloqueado la primera capa de la verdad de los antiguos, dijo Vos. Pero hay mucho más por descubrir y poco tiempo para hacerlo. Fue entonces cuando Ayerion, Meera y Hax irrumpió en la cámara, con las armas desenfundadas. Ver a Teo vivo hizo visible alivio en sus rostros, aunque la confusión lo reemplazó rápidamente a medida que asimilaban el entorno alterado. ¿Lo que pasó aquí? Preguntó Ayerion, su mirada parpadeando entre Teo y Veos. Teo hizo que ninguno de los nuestros pudo. Veos respondió crípticamente. Comenzó a desentrañar el plan de los antiguos. ¿Y qué exactamente es ese plan? Meera espetó, aún apuntando con su rifle a Valos, porque seguro que se siente como si hubiéramos sido arrastrados a un desastre intergaláctico sin ninguna respuesta. Veos la ignoró, en lugar de eso, me dirijo a Teo directamente. El siguiente paso está más allá de este mundo. Tú debes viajar al Nexo, un lugar donde convergen las líneas de tiempo y se forjan los destinos. Solo allí puedes completamente comprender las intenciones de los antiguos. Antes de que nadie pudiera hacer más preguntas, el suelo tembló violentamente. Desde arriba, el techo se abrió, revelando un remolino de estrellas y nebulosas. El polo estaba irresistible, atrayéndolos hacia arriba a pesar de sus esfuerzos por resistir. Parece que estamos recibiendo un boleto express, murmuró Hax, agarrándose a un pilar cercano. A medida que la fuerza se hizo más fuerte, Ayerion agarró el brazo de Teo, su agarre sorprendentemente firme. Vamos juntos, dijo con firmeza. Lo que sea nos espera, lo afrontamos unidos. Con eso, se levantaron de sus pies en espiral hacia lo desconocido. A medida que las ruinas desaparecían debajo de ellos, Teo no pudo evitar preguntarse si él realmente desbloqueó la llave de la salvación o desató algo mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. El vórtice era diferente a todo lo que cualquiera de ellos había experimentado. No era solo un túnel de luz o energía. Estaba vivo, pulsante con colores y sonidos que desafiaban la comprensión. El aire a su alrededor brillaba, espeso con un casi zumbido tangible como si el universo mismo estuviera respirando. Fragmentos de recuerdos, algunos pertenecientes a Teo, otros aparentemente tomados de civilizaciones distantes, brilló ante sus ojos en rápida sucesión. Los planetas florecieron en existencia solo para colapsar en agujeros negros. Las galaxias bailaban como luciérnagas contra el vacío infinito. Merror se aferró fuertemente a un pedazo irregular de escombros flotando cerca.
Sus nudillos se pusieron blancos mientras luchaba por mantener el agarre. Esto tiene que ser la peor montaña rusa en la que haya estado, gritó sobre la cacofonía de ecos cósmicos. Hax, que de alguna manera había logrado mantener el escáner a pesar del caos, se maravilló del desplazamiento de las lecturas a través de su pantalla. Muchachos, no van a creer esto, gritó, con la voz teñida de asombro. Estamos atravesando, bueno, el tiempo y el espacio simultáneamente. Esto no es solo viajar, está reescribiendo la realidad. Ayarion flotaba serenamente en medio de la turbulencia. Su forma resplandeciente se mezcla a la perfección con las corrientes radiantes que los rodean. Ella extendió una mano hacia Theo, su expresión ilegible pero extrañamente calmante. Concéntrate, instó suavemente, su voz cortando el ruido como una melodía. El Nexus pondrá a prueba tu determinación. Debes permanecer firme. Valos, mientras tanto, se desvió ligeramente del grupo, su estructura blindada brillando siniestramente incluso en el caótico remolino. Sus ojos brillantes nunca abandonaron a Theo, mirándolo con una intensidad que rayaba en lo depredador. Recuerda tu propósito, resonó, su voz resonando como un trueno. El fracaso no es una opción. A medida que avanzaban, el vórtice comenzó a estrecharse, canalizando hacia un singular punto de convergencia, una brillante esfera pulsante suspendida en el infinito expansión. Cuanto más se acercaban, más aumentaba la presión, presionando tanto sus cuerpos como sus mentes. Theo sintió como si cada secreto que hubiera guardado, cada duda que hubiera albergado, estuviera siendo puesto al descubierto para su escrutinio. Él apretó los dientes, enfocándose en el orbe que tenía delante, decidido a no flaquear. Con una oleada final de energía, atravesaron el umbral y emergieron a un reino diferente a todo lo que podrían haber tenido imaginado. Se encontraron parados en un vasto plano cristalino que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Por encima de ellos, el cielo cambiaba constantemente, mostrando constelaciones que se reorganizaban en nuevos patrones cada pocos segundos. A lo lejos se alzaba una estructura colosal, una torre imponente hecha completamente de material translúcido, esa luz refractada en deslumbrantes arcoíris. En su base se alzaba un enorme arco inscrito con símbolos similares a los del uniforme de Theo. ¿Esto? ¿Este es el Nexus? Preguntó Meera, su voz apenas por encima de un susurro. Se agachó para tocar el suelo, que brillaba débilmente bajo sus dedos. Se siente como entrando en un sueño. Es más que un sueño, respondió Ayarion, su mirada fijado en la aguja. Es la encrucijada de toda existencia. Aquí, pasado, presente y el futuro choca, y las decisiones que se toman aquí se extienden hacia afuera, dando forma a innumerables realidades. Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo bajo resonó en todo el avión. Desde el horizonte, comenzaron figuras sombrías para emerger. Docenas de ellos, quizás cientos. Se movieron al unísono perfecto, sus formas son indistintas, pero inconfundiblemente hostiles. Cada uno portaba armas forjadas a partir de materia oscura, crepitando con energía malévola. Parece que tenemos compañía, murmuró Jack, levantando su rifle de plasma. ¿Alguna idea brillante? Theo dio un paso adelante, agarrando con fuerza el orbe cristalino. Vinimos aquí en busca de respuestas, dijo con firmeza, mirando de vuelta al grupo. Vamos a encontrarlos. A medida que avanzaba el ejército sombrío, el arco en la base de la aguja comenzó a brillar, iluminando los símbolos grabados en su superficie. Una a una, las marcas se encendieron formando palabras en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Pero de alguna manera Theo lo entendió. Unidad, murmuró, leyendo en voz alta. Equilibrio, sacrificio. El momento en que la última palabra salió de sus labios, el suelo debajo de ellos estalló en una cascada de luz. Se formó una barrera alrededor del grupo, protegiéndolos de la horda que se aproxima. Pero no se detuvo ahí. La luz se extendió hacia afuera, envolviendo todo el plano y forzando las figuras sombrías a retirarse. ¿Qué acaba de pasar?, exclamó Meera, bajando su arma con cautela. Activaste las defensas del nexo, Valos explicado, su tono traicionaba un indicio de aprobación. Pero esto es solo temporal, para desbloquear completamente su potencial,
debes demostrar que eres digno. ¿Y cómo exactamente hacemos eso?, exigió Hax, ajustándose nerviosamente las gafas. Veos gesticuló hacia la aguja. En su interior se encuentra el corazón del nexo, una reliquia que contiene el conocimiento colectivo de los antiguos, solo aquellos puros de intención pueden reclamarlo. Pero cuidado, las pruebas internas pondrán a prueba no solo tu fuerza, sino tu esencia misma. Sin esperar más discusión, Teo se dirigió hacia el Spire, los otros siguiéndolos de cerca. A medida que se acercaban al arco, los símbolos brillaban más, arrojando patrones intrincados en el suelo. Cuando Teo pasó, el mundo cambió una vez más. Dentro de la aguja, el aire estaba fresco y quieto, lleno de un leve zumbido melódico que resonó profundamente en sus pechos. Las paredes estaban revestidas de espejos, no ordinarios, sino superficies reflectantes que parecían mirar hacia versiones alternativas de sí mismas. En una reflexión, Teo se veía a sí mismo como un niño, con los ojos abiertos y lleno de asombro. En otro, parecía mayor, con cicatrices y cansado. A su lado, Meera la miró fijamente, reflexiones propias, visiblemente inquietas. Estos no son solo espejos, ella susurró. Nos están mostrando posibilidades, elecciones que hemos hecho o podría hacer. Mantén la concentración, aconsejó a Yarion, con la voz firme a pesar del entorno surrealista. Las ilusiones pueden ser peligrosas si dejas que te consuman. De repente, el suelo debajo de ellos se disolvió, dejándolos caer en una cámara cavernosa llena de flotadores, plataformas. En el centro flotaba el corazón del nexo, un orbe pulsante de energía pura que irradiaba calor y luz. A su alrededor había 3 pedestales, cada uno con un símbolo diferente. Un círculo, un triángulo y una espiral. Para reclama el corazón, debes alinear los símbolos, anunció Valos, apareciendo junto a ellos una vez más. Pero cuidado, cada elección conlleva una consecuencia. Teo dio un paso adelante, estudiando los pedestales, con cuidado. ¿Con cuál empezamos?, preguntó, volviéndose hacia el grupo. Antes. Cualquiera podía responder, la cámara comenzó a cambiar. Las sombras se fusionaron en humanoides formularios, cada uno representando una versión de alguien en el grupo. Había un Teo más oscuro, vestido con una armadura hecha jirones y empuñando una espada manchada de sangre. Un Ayerion más frío, su corona reemplazada por un cirlet tentado de obsidiana. Incluso Hax y Meera tenían contrapartes, reflexiones retorcidas de en quien podrían convertirse. En circunstancias diferentes. Estas son manifestaciones de sus dudas y temores, explicó Valos. Para proceder, usted debe enfrentarlos. La primera sombra se abalanzó sobre Teo, sus movimientos fluidos y mortal. Instintivamente, levantó el orbe cristalino, que emitió una ráfaga de luz que obligó a la figura a tambalearse hacia atrás. Aprovechando la oportunidad, se volvió hacia los demás. Necesitamos trabajar juntos, gritó. Estas cosas se alimentan de la división. Ayona asintió con la cabeza, invocando una ola de energía que alejó varias sombras. Meera disparó tiros precisos, apuntando a los más débiles. Puntos en sus defensas, mientras que Hax usó sus habilidades de Tech-Savvy para desactivar trampas escondidas en las plataformas. Uno por uno, eliminaron las sombras. Pero el esfuerzo pasó factura. Para cuando se disipó la última cifra, agotamiento pesaba mucho sobre todos ellos. Sin embargo, el corazón del nexo permaneció tentadoramente cerca, su resplandor más brillante que nunca. Ahora, dijo Beto, su voz resonaba siniestramente. Elige sabiamente. Teo se paró frente a los 3 pedestales, cada símbolo brillando débilmente como si esperara su decisión. El peso del momento presionó sobre él. No solo el destino de su equipo, sino potencialmente innumerables mundos descansaban en sus manos. Él miró de vuelta en Ayarion, Meera, Hax e incluso Veos, buscando orientación en sus rostros. Pero se dio cuenta rápidamente de que esta elección era solo suya. El círculo, dijo Teo finalmente, pisando hacia el primer pedestal. Representa la unidad, la conexión entre todos los seres, sin importar cuán diferentes sean. Como él al tocar el círculo, la cámara resonó con un tono profundamente armonioso.
Luz derramada del pedestal iluminando las paredes con imágenes de cooperación. Humanos y zaratellanos trabajando codo a codo, planetas prosperando bajo un gobierno compartido, y civilizaciones que se unen en lugar de desgarrarse unas a otras. Fue una visión de esperanza, pero también un recordatorio de lo que podría perderse si fracasaran. Siguiente, se mudó al triángulo. Mantén el equilibrio, murmuró, colocando su mano sobre él. Cada acción tiene una reacción igual. No podemos resolver nuestros problemas solo con la fuerza, necesitamos sabiduría, paciencia y comprensión. El triángulo pulsaba intensamente, proyectando rayos de luz que patrones intrincados formados que se asemejan a escamas que se inclinan hacia adelante y hacia atrás. Las imágenes cambiaron para mostrar momentos de compromiso, guerreros deponiendo las armas, líderes encontrando puntos en común y ecosistemas sanando después de siglos de negligencia. Fue una lección de equilibrio, instándolos a pisar con cuidado a medida que avanzaban. Finalmente, Teo se acercó a la espiral. Su mano se cernió sobre ella por un momento antes de hablar. Sacrificio, dijo en voz baja. A veces tenemos que renunciar a algo precioso para proteger lo que realmente importa. Cuando sus dedos rozó la espiral, la habitación se llenó de calidez y el aire pareció tararear de gratitud. Escenas desplegadas de individuos que lo dan todo por el bien común. Científicos dedicando sus vidas a curar plagas, soldados proteger a otros del daño y a los padres sacrificar la comodidad por el bien de sus hijos. No se trataba solo de pérdida. Se trataba de amor. Con la alineación completa, el corazón del nexo comenzó a elevarse, acercándose más hasta que estuvo a su alcance. Su resplandor envolvió a Teo, llenándolo de una sensación de claridad y propósito. Él entendió ahora por qué los antiguos lo habían elegido, no porque fuera extraordinario, sino porque representaba el potencial de crecimiento, para el cambio, para salvar las divisiones. Pero el juicio aún no había terminado, a medida que el corazón latía de manera constante, surgió un desafío final. De la sombra salió una figura imponente, una manifestación de la duda misma. Se cernía sobre ellos, su forma cambiaba constantemente, encarnando todos los miedos, inseguridades y arrepentimientos que habían experimentado. ¿Crees que estás listo? La figura retumbó, su voz reverberaba como un trueno. ¿Crees que puedes soportar la carga de tal poder? Teo dio un paso adelante, inquebrantable. No sé si estoy listo, admitió. Pero yo conozco a una cosa. Ninguno de nosotros puede enfrentar esto solo. Por eso estamos aquí juntos. En sus palabras, los demás se unieron a él, de pie hombro con hombro. Ayarion colocó una mano en su brazo, su presencia firme y tranquilizadora. Meera levantó su arma desafiante mientras Hack se ajustaba las gafas con determinación. Incluso Valos dio un paso más cerca, su expresión ilegible pero resuelto. La figura vaciló, su forma parpadeaba con incertidumbre. Luego lentamente comenzó a disolverse, rompiéndose en fragmentos de luz que se fusionaron con el corazón del nexo. Una ola de energía atravesó la cámara, levantándolos de sus pies mientras la aguja temblaba a su alrededor. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron de nuevo en el plano cristalino fuera de la aguja. El ejército sombrío se había ido, reemplazado por un sereno. Quietud. Sobre ellos, el cielo brillaba con colores vibrantes, pintando el horizonte con tonos dorados y violet. Funcionó. Hax respiró, mirando al escáner con incredulidad. El nexo se está estabilizando. Las líneas de tiempo se están alineando. Aion sonrió, una sonrisa genuina, libre de la reserva real que solía llevar. Has hecho más que estabilizar el nexo, dijo, volviéndose hacia Teo. Haz nos mostró lo que es posible cuando dejamos de lado nuestras diferencias y trabajamos hacia un objetivo común. Meera se rió entre dientes, bajando su arma. Bueno, supongo que eso significa no pelear más, ¿verdad? Porque honestamente me estoy cansando de esquivar garras y láseres. Teo se rió, sintiéndose más ligero. De lo que había hecho en años. Por ahora, sí, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Esto es solo el comienzo. Veos dio un paso adelante, con su armazón blindado brillando débilmente a la luz del sol.
Para los primeros con el tiempo, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Te has probado a ti mismo digno, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. El legado de los antiguos está a salvo en tus manos. Con eso, Velo se disolvió en una cascada de luz, desapareciendo en el éter. Ya fuera volviendo a donde sea que viniera o simplemente convirtiéndose en parte del nexo en sí, ninguno de ellos sabía. Pero su ausencia dejó una profunda sensación de paz. En los días que siguieron, el vínculo entre humanos y los oratellanos se hicieron más fuertes. Bajo el liderazgo de Allan, su gente abrazó la idea de colaboración, abriendo canales diplomáticos y compartir conocimientos que beneficiarían a ambas especies. El USS Invincible se convirtió en un símbolo de unidad. Su tripulación celebró como héroes que habían tendido puentes entre galaxias. Atrás a bordo del barco, Theo se paró en la plataforma de observación, contemplando las estrellas. Meera se unió a él, sosteniendo 2 tazas de café humeante. Entonces, dijo ella, entregándole una. ¿Qué sigue para Captain Unidad? Él sonrió, tomando un sorbo. Honestamente, yo no lo sé, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Detrás de ellos, Has suelta un grito triunfal. Chicos, no van a creer esto, pero creo que acabo de descubrir cómo actualizar los motores usando parte de esa tecnología del Nexus. Mera puso los ojos en blanco, aunque a sonrisa tiró de sus labios. Por supuesto que lo hiciste. Mientras la risa resonaba en el barco, Theo sintió una profunda sensación de satisfacción. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles, se enfrentaron a sus miedos más profundos y emergieron más fuertes por ello. Juntos, habían descubierto no solo los secretos de los antiguos, sino el potencial de un futuro más brillante para todos. Y en algún lugar de la vasta extensión del universo, los antiguos observaban en silencio, orgullosos del legado que habían confiado a aquellos lo suficientemente valientes como para llevarlo adelante. Theo miró a las estrellas, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar, pero lleno de esperanza. La voz de Allan resonó en su mente. El camino hacia la paz nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Juntos, prometieron continuar construyendo puentes entre mundos, paso a paso. A medida que el barco se elevaba hacia el cosmos, la tripulación se sintió unida, no solo como aliados, sino como familia. Y por primera vez en siglos, la galaxia parecía un poco menos vasta y mucho más conectada.